Y como habrán notado, voy a estar con el audio del celular y con el maravilloso rostro por la cámara de la computadora. Entonces, si por ahí dicen, no, la mía va a prender su cámara, estoy acá, aquí estoy. Como les estaba contando el día de hoy, nos toca un tema un tanto amplio y es con respecto a las oraciones. No me acuerdo si nosotros ya lo hemos trabajado, me parece que no, que es primera vez que vamos a trabajar, pero ya estamos semana 32, entonces es un tema clave, al menos en quinto secundaria ya va a ser un tema clave para ustedes más adelante. Entonces es importante ya ir introduciendo las nociones de lo que es una oración compuesta. En este caso vamos a hacer la coordinada y más adelante la oración compuesta subordinada. Objetivo de hoy, comprender las normas y aplicación de la oración compuesta coordinada. Entonces, vamos a entender que cada vez que haya algo compuesto, quiere decir que hay algo simple. Hay oraciones simples y compuestas, como las palabras. Una palabra simple puede ser lápiz y una palabra compuesta, porta lápiz. ¿Por qué era compuesta? Porque tenía dos palabras. En el caso de las oraciones, es simple o compuesta con respecto a la cantidad de verbos, ¿ok? Cantidad de verbos. Entonces, antes de avanzar, voy a hacer un review de los verbos. Vamos a ver aquí con el texto. Por favor, ahí captando sus saberes previos, me pueden ir escribiendo en el chat así a ojo de loca, ojo de loco que no se equivoca. ¿Qué era un verbo? Me pueden escribir por ahí en una sola palabra. ¿Qué era verbo? La palabra que recuerden, ¿ok? 10 segundos. ¿Qué era verbo? Yo voy apuntando acá. Es la parte más importante de una oración. Muy bien, Herrera, perfecto. Bueno, vamos a ver, claro. Villasol, cuarto A. Herrera. Muy bien, ahí Fabricio también nos dice la acción. Entonces tenemos a Yupanqui y Herrera. El verbo, nos dice Alessandra Coronel, es la acción que realiza el sujeto. Excelente, muy bien. Sin verbo no hay oración. Si yo tengo palabras juntas que expresan una idea y no hay verbo, se llama frase nominal. Aquel conjunto de palabras en las que no hay verbo se llama frase nominal. Pero cuando hay verbo, se llama oración. Y como nos dice Ale, es la acción que realiza el sujeto. Dice Margarita del Palacios. Es la parte de la oración que representa la acción. Muy bien, nos vamos a quedar con la palabra clave, verbo, acción. Y se acuerdan por ahí que teníamos unos estafadores que se hacían pasar por verbos, que nos confundían, creíamos que eran verbos, pero no eran verbos. Esa persona, ese ser, esa existencia. Muy bien, Margarita. Verboides. Los verboides podían ser de tres tipos. Infinitivos, cuando acaban en ar, er, ir. Gerundios, cuando acaban en ando, endo, yendo. Y los participios, cuando acaban en ado, ido, to, so y cho. ¿Viste eso que tiene que ver con la oración, con la clasificación de la oración? Recuerda, una oración es simple cuando tiene un solo verbo. Una oración es compuesta cuando tiene dos o más verbos. Perfecto. Por eso es importante identificar cuándo es verbo y cuándo no. Nuevamente, los verboides no son verbos. Por ejemplo, los participios a veces funcionan como adjetivos. A veces ¿sabían? Dato perturbador. O los infinitivos a veces funcionan como sustantivos. Por ejemplo, caminar. Caminar es lindo.
A ver, pregunta para todos. Lo pongo aquí. Caminar es lindo. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Caminar es lindo. ¿Cuál es el verbo? El verbo. A ver, voy a darles 30 segundos para que la piensen bien. Si yo te digo, caminar es lindo. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Ah, por ahí ya. Ah, listo. Nuevamente, pero ahora sí me tienen que prestar bastante atención. Los verbos son acciones y los verboides son imitaciones baratas que no son verbos. Palabras que terminan en ar, ir son infinitivos, es decir, un tipo de verboides. Aquí, por ejemplo, ar, ir. Si ar, ir, las palabras que terminan en ar, ir son infinitivos, es decir, un tipo de verboides, quiere decir que no son verbos. Repito, no son verbos. O sea, a mí me está diciendo que caminar, que termina en ar, es decir, es un infinitivo, o sea, un verboide, no es verbo. ¿Cuál sería el verbo de la oración si caminar no es? Caminar no es el verbo. ¿Cuál sería el verbo si no es caminar? Chan, chan, chan. Ya, yo te digo así de sopetón, caminar no es verbo. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería el verbo entonces si no es caminar? Bien, no hay problema. Vamos a hacer un señor review porque para eso está la clase. Cuando nosotros hablamos de verbos como ser o estar, estamos hablando de verbos irregulares. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? No vamos a profundizar, pero vamos a recordar las conjugaciones de ser. Ser en pasado. Yo fui. ¿Se acuerdan eso? Yo fui. Vamos a hacerlo en una diapositiva en blanco, ¿ya? Porque es importante repasar. Vamos recordando cuáles serían las conjugaciones de ser. Yo fui, yo soy, tú eras. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacerlo, no hay problema, porque no podemos hacer oraciones y encontrar los verbos si no nos acordamos los tipos de verbos. Mucha atención, mucha atención. Presten atención, porque esto ya lo hemos visto. Primer repaso, primera parte de nuestro repaso, verbos. ¿Qué eran los verbos? Hemos acordado acciones. Uy, no estoy escribiendo. ¿Qué eran los verbos? Acciones. Teníamos imitadores. ¿Cómo se llamaban esos imitadores? Verboides. Tenemos... Hola. Al imitador número 1. Infinitivos. Como en los programas que dicen, pase el imitador número 1. Infinitivos. Palabras terminadas en ar, ir. Que pase el imitador de verbos número 2. Gerundios. Palabras terminadas en ando, endo y yendo. Que pase el imitador número 3. Participios. Palabras terminadas en ado, ido, to, so y cho. Hasta ahí, no me voy a olvidar. Una cosa son los verbos, que son las acciones, o los estados, que es lo que vamos a ver ahorita.
Y otra cosa son los imitadores, que se parecen, que nos confunden, pero no son. Como esa persona que se parece a tu ser amado, pero no es. Ya, igualito. Y ahora les acabo de hablar que hay verbos, acciones, como yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailaremos, tú cocinas, él cocina, yo cocino, nosotros cocinaremos. Pero también hay verbos de estado, que los verbos suben sus estados al Instagram. No. Por ejemplo, ser y estar. Ahora sí hago pregunta al chat. Por favor, participen porque es su propio aprendizaje el que se queda cuando participan. Okay. Ser lo puedo conjugar en primera persona. ¿Se acuerdan? En segunda persona y en tercera persona. ¿Cuál es la primera persona en singular? La primera persona en singular, ¿se acuerdan? ¿Será yo, tú o él? La primera persona es yo. Muy bien, Margarita. Yo. Segunda persona en singular, yo, tú o él. Yo, tú o él. Tú, muy bien, Margarita. Muy bien, Castro. ¿Y cuál sería entonces la tercera persona del singular? Él o ella. Obviamente estos tienen sus plurales, ¿no? Yo, nosotros. Tú, ustedes. Él, ella, ustedes. Igual que en el inglés. Ah, no, perdón. Ellos. Lapsus brutus. Ellos. Usted. Lapsus brutus. Ustedes. Ellos, ellas. Ahí está. Ahora sí. Yo también me olvido. Es totalmente normal. Tenemos a los verbos que pueden ser acciones como yo bailo, tú bailas, tú cantas, él canta, yo cocino, tú cocinas, él trapea, yo trapeo. Y tenemos a los verbos de estado, que pueden ser o estar. Esto lo vamos a poner acá. Tiempos. Muy bien. ¿Cómo puedo conjugar yo la palabra ser en pasado, primera persona del singular? ¿Se acordarán? Pasado, primera persona del singular. Uy, Miss, ¿qué era primera persona del singular? Yo. Primera persona, yo. ¿Y cómo lo puedo conjugar en pasado? Yo fui. Por favor, vamos repasando. Yo fui. Primera persona del singular. Yo fui. A ver, ser. Yo fui. Yo soy. Yo seré. Nosotros somos. Ustedes son. Ellos son. Ellos serán. Más o menos se va entendiendo. Por favor, dígame alto ahí, Miss, nuevamente. O no, Miss, sí. Por favor, porque ese aprendizaje es para ustedes, damas y caballeros. Ok. Vamos a encontrar los verbos ser y el verbo estar. A ver si me han entendido. ¿Cómo puedo conjugar la palabra estar en primera persona pasado? Primera persona. Yo, en pasado, estaba. Muy bien, puede ser singular o plural. Singular estaba, plural estábamos. ¿Cómo puedo conjugar la palabra estar en segunda persona? Segunda persona. Ah, ya se me hizo. Usted me dice segunda persona. Pero ahora en futuro. En futuro. Tú, muy bien, Margarita, estarás.
en futuro, no en pasado, en futuro. Tú estarás. Ahora sí, si te digo tú, segunda persona, en pasado, singular todavía, tú, segunda persona, singular, en pasado, tú estuviste. Y así, un montón de conjugaciones. Entonces, si yo te doy la oración, caminar es bonito, y te pido encontrar el verbo, acá nos faltó una conjugación, ¿se acuerdan? Ella es, él es, ellos son, tú eres. Entonces, no nos vamos a olvidar. Caminar parece verbo, pero no es verbo. ¿Por qué, Miss? Porque termina en ar. Y si termina en ar, es un imitador. Imitador de tipo infinitivo. ¿Por qué bonito no puede ser el verbo? Todo me parece bonito. Yo le pregunto, ¿cómo es caminar? Respuesta, bonito. ¿Cómo es caminar? Respuesta, bonito. En este caso, caminar funciona como sustantivo. Por lo tanto, estoy poniéndole el adjetivo de bonito. Caminar, bonito. Muy bien, perfecto. ¿Cuál era el verbo? Es. Es viene a ser nuestro verbo. Un ejemplo más. Yo te digo, muy bien, estando contigo soy feliz. ¿Cuál es el verbo de la oración? Estando contigo soy feliz. ¿Cuál es el verbo de la oración? Estando contigo soy feliz. ¿Ok? Nuevamente hago el análisis y, oh, Miss, a mí me parece que es estando. Pero ojo al piojo, estando acaba en ando. Uy, 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 uy. Ando es un imitador de tipo gerundio. Muy bien, Elia, soy. Soy es el verbo. Es una conjugación de el estado ser, el verbo ser. Recuerda nuevamente. No todos los verbos son tan fáciles de encontrar como yo bailo, tú bailas, él baila, tú cocinas, él cocina, ellos cocinan, yo plancho, tú planchas, él plancha, nosotros planchamos. Son un poco más complejos cuando hablamos de los verbos de estado, ser y estar. Conjugaciones de ser. Yo soy, yo fui, nosotros somos, nosotros fuimos, nosotros seremos. Entonces tienes muchas conjugaciones, sea en las personas, primera, segunda, tercera persona, sea en singular o plural, sea en pasado, presente y futuro. A ver, la última antes de avanzar. Dun, dun, dun. ¿Cómo conjugo a la palabra comer? ¿Cómo conjugo a la palabra comer en segunda persona plural? Mira, segunda persona plural en pasado. ¿Cómo conjugo? O sea, ¿qué verbo me sale de la palabra comer, pero la quiero convertir a segunda persona plural en pasado? Muy bien, Margarita. Segunda persona, tú. Plural, ustedes.
Segunda persona en plural, ustedes. Pasado, ustedes comieron. Por ahí también, Alejandro, vosotros comieron. Ustedes comieron, vosotros comieron. Perfecto. Comieron. Muy bien. Si desean, tómenle pantallazo porque esto no era parte de la clase, pero no podemos avanzar oraciones compuestas si no recordábamos bien esto. Nuevamente, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece verbo es verbo. Los verbos pueden ser acciones, eso nos queda clarísimo, o estados. Muy bien. Pueden estar en 3 tiempos. Pasado, presente o futuro, los verbos, no las acciones. Pueden estar en primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas. ¿Cómo voy a estar seguro, segura de que lo que yo he encontrado aquí es un verbo y no un verboide? Porque los verboides son infinitivos cuando acaban en ar, er, ir. Los verboides son gerundios cuando acaban en ando, endo, yendo. Los verboides son participios cuando acaban en ado, ido, tos, ocho. ¿Ok? También hay verbos de estado, como ser o estar. Ser o estar. No te olvides, siempre se nos están pasando. Yo fui, yo soy, yo seré, nosotros fuimos, nosotros somos, nosotros seremos. Ahora en segunda, tú. Tú fuiste, tú eres, tú serás, en plural. Ustedes fueron, ustedes son, ustedes serán. A ver, tercera persona. Ella fue, ella es, ella será, en plural. Ellas fueron, ellas son, ellas serán. ¿Ok? No nos vamos a olvidar. Se acaba en ar, er, ir, ado, ido, tos, ocho, ando, endo, yendo, no son verbos. Pero acá te voy a dar un dato perturbador. Ya lo borro, ¿no? ¿Ya lo borro? Nadie se opone. Sí, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ok? Te voy a dar un dato perturbador. No sé si has tenido tu amiga, tu amigo con su relación tóxica. ¿Sí? Que no lo quiere dejar, no la quiere dejar, tú no entiendes por qué. Y tú le dices, déjalo. Eso hacen los verboides, pues. Son los dependientes emocionales. Los que no saben para qué están, para qué existen. Entonces, encuentra un verbo y se le pega y nunca despega. Y a veces eso, bueno, se trata de un verbo no compuesto, sino una conjugación verbal. Cuando tengo un verbo y se le ha pegado acá un verboide, valen juntos como un solo verbo. Eso no entiendo bien, no te preocupes. Cuando tú encuentras están, ya sabes que solo hay un verbo. Cuando tú encuentras va a, va, tú vas, él va, nosotros vamos a. Ya, acá es el verbo. Entrevistaron. Tú entrevistas, él entrevista, nosotros entrevistamos. Ya, sí es verbo. ¿Por qué? Porque lo he conjugado en varios tiempos. Dice así. La clasificación de las oraciones. La clásica es simples y compuestas. Cuando una oración es simple, cuando tiene un verbo. Cuando una oración es compuesta, cuando tiene 2 verbazos. Nada más. Entonces, primera oración. Esas periodistas entrevistaron al presidente. ¿Cuál es el verbo? Entrevistaron. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que entrevistaron es el verbo mis? Lo puedo conjugar. Tú entrevistaste, ellas entrevistaron, ellas entrevistarán. Sí es verbo mis, está conjugado. Entrevistaron, está conjugado en segunda persona, plural, en pasado. A la mis, qué potente. ¿Ok? Ahora, en la segunda oración, les voy a pedir que presten mucha atención. Dice aquí, la votación va a ser
según el último dígito del DNI, y tú me puedes decir, Miss, el verbo es ser, ser, ser. No, recuerda, es verbo cuando está conjugado. Es verbo cuando está conjugado. Ser no es verbo. Se vuelve verbo cuando lo conjugo, por ejemplo, en pasado. Yo fui. Ahí es verbo. Pero ser como tal no es una palabra en verbo. Es una palabra cualquiera. Y acá tenemos los ayudines, ¿no? Va a ser. Va a ser. Todo eso es un verbo. Va a ser. Va a ser según el último dígito del DNI. Aquí tenemos al tóxico, dependiente emocional, pegadazo al verbo. Pegadazo. La última cosita. Es así, es una conjunción verbal. Cuando yo todo esto lo puedo volver un verbo nuevo. La votación será según el último dígito del DNI. ¡Oh! Miss. Quiere decir que va a ser es lo mismo que será. Va a ser es lo mismo que será. Por eso esas tres palabras, va a ser, son un solo verbo. ¿Se entendió? Ok, nuevamente. La votación va a ser según el último dígito del DNI. Va a ser, lo puedo reemplazar por será. ¿Sí o no? La votación será según el último dígito del DNI. Va a ser, tres palabras, es igual a un verbo, será. Por eso estas tres son un verbo junto. Va a ser. Tienes al tóxico dependiente emocional. Va a ser. Lo puedo reemplazar por será. Igual aquí. Están aumentando los casos de TBC resistente. Están aumentando, ando, yendo, gerundio me ha dicho la misma. Ando, no es verbo. Pero acá se está subrayado como verbo. Porque ahí está, pues, cumpliendo su papel de dependiente emocional del verbo están. Pero están. ¿Cómo yo sé que están está conjugado? A ver, están es segunda persona, en singular, pasado. Presente. Ellos están. Sí está conjugado, pues. Están aumentando. Dos palabras. ¿Por qué están subrayadas? Porque los puedo cambiar por un solo verbo. Puede ser aumentan los casos de TBC resistente. Puedo cambiar estas dos palabras, están aumentando, por una sola. Aumentan los casos de TBC resistente. Ellos aumentan, tú aumentas, él aumenta. Sí está conjugado, sí es verbo entonces. Un poco tranca, un poco denso, por eso una clase... Nosotros ya hemos venido viendo verbo, por eso es importante repasar, porque luego se nos acumulan los temas. Ya, no hay problema. Última, antes de ya entrar de lleno a compuestos, los siguientes 45 minutos va a ser solo compuestos. Review, damas y caballeros. Si no has prestado atención absolutamente a nada de lo que he dicho, atento, atenta. Los verbos pueden ser acciones o estados. Acciones, por ejemplo, bailando, comiendo, cocinando, perdón. Acciones, perdón. Yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos. Ellos cocinan, tú cocinas, nosotros cocinaremos. O pueden ser, ¿qué más podían ser acciones? O, no puede ser, siento que estoy hablando sola, solita. No puede ser. No, ¿por qué? Desgraciada virtualidad. Ya. Los verbos pueden ser estados o acciones. En el caso de los estados, ser, estar.
En el caso de las acciones, todo lo demás. También tenemos los verboides, que son los tóxicos. Pueden ser infinitivos, cuando acaban en ar, herir. Pueden ser gerundios, cuando acaban en ando, vendo, yendo. O pueden ser participios, cuando son palabras que terminan en ado, ido, tos, ocho. Ok. Los verboides son verbos. Los verbos son verbos. Los verbos son verbos cuando los conjugo. ¿En qué tiempos? Pasado, presente, futuro. Puede ser en singular o plural. Y puede ser en primera persona, primera, segunda o tercera persona. Eso ya ni que repetirlo, porque tú ya sabes. Primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Tercera persona, ellos, ellas. O él, ella. Entonces, cuidado nomás, mi cielo. Cuidado que tú marques que caminar, que acabe en ar, es un verbo. Porque termina en ar. Es un impostor. Parece, pero no es. Parece. Vas a encontrar casos como el siguiente. Caso especial. Cuando dos o más palabras son consideradas un único verbo. Ejemplo, va a ser. Eso lo podía cambiar por será. Todo esto es un verbo porque lo puedo cambiar por uno solo, será. Igualito. Están aumentando. ¿Cuál me duermo? ¡No! Vamos. Están aumentando. Aumenta. ¿Ok? Vamos a dar todo de nosotros porque es un tema denso para el cual han tenido que ir estudiando los temas anteriores. Ok, vamos. Toda la actitud. Recuerden, esas son las bases que les van a servir también para quinto, que la cosa es compleja. Pero bueno, pues no, acá estamos con oraciones simples, llorando un poco. Listo. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, nos vamos a quedar en la cabecita con que oración simple, un verbo. Oración compuesta, más de un verbo. Ok. Ahora sí, entramos a lo compuesto. Se nos va a cerrar el Zoom y volvemos. Dos o más verbos, o sea, en dos o más proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una parte de la oración compuesta. ¿Ok? Lo vamos a aclarar apenas volvamos. Se va a cerrar el Zoom, pero vamos a volver a entrar. Explicamos eso un poquito y vamos al receso. ¿Está bien? Ok. Volvemos a ingresar. A ver.